Buenas tardes. En Medellín vamos bien. Y para que sigamos disfrutando cómoda y seguramente de la fiesta del libro, recordemos usar el tapabocas cubriendo boca y nariz. Una buena higiene de manos es muy importante, lavarnos las manos con frecuencia y usar alcohol o antibacterial. Las palabras palpitan, nacen a cada instante, se transforman, nos enseñan de eternidad. Diría Neruda, son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Esa amplitud poderosa e infinita es gran parte de lo que nos constituye. Por eso, a través de esos códigos, hallamos maneras de expresarnos, de cuestionar la realidad, de compartir con otros lo que somos. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura, que tiene como tema central las palabras. Con música, historias, arte y voces provenientes de las esquinas del mundo, queremos que nos acompañen a entender mejor de qué estamos hechos, qué nos define. Le damos apertura al conversatorio Arte, Narrativas y Ambiente por una ecología política de las utopías. Nos acompaña desde Brasil Antônio Obispo dos Santos. Él está conectado virtualmente, en unos segundos lo veremos en pantalla. Él es escritor, maestro quilombola, agricultor y residente en Quilombo do Saco Curtume. También contamos con la presencia de Alicia Reyes, investigadora del grupo Cultura, Violencia y Territorio del INER de la Universidad de Antioquia. Ambos conversan con Denise Roca Servat, docente de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es un evento convocado por el Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde Sur a Yayalá. Démosle un aplauso de bienvenida a nuestros invitados y gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotras esta tarde. Quisiéramos empezar esta conversación con unos videos para que puedan también apreciar el trabajo y la obra de Antônio y de Alicia. A terra não é nossa. Nós somos da terra. Os colonialistas, eles querem ser os donos da terra e colocar a terra à sua disposição. E nós somos diferentes. Nós não queremos ser dono da terra. Nós queremos que a terra seja dona de nós e nós estejamos à disposição da terra. Então, é um assunto que dá para gerar um grande debate, muito profundo. Nós queremos ser da terra. Deixa eu lhe dizer em forma de poesia o que eu acho que resolve. É assim: nós nascemos no ventre das mulheres para viver no colo da terra. E nós nascemos no ventre da terra para viver no colo da ancestralidade. É isso. Estaba la Florianita sentada a la orilla del río, pensando mamá en qué cura pa' esos males que había oído. Cuando estaba jovencita de su tía había aprendido las ramas para recoger y hasta el tiempo del cocido. Que baño de pies decía, de cabeza pa' los fríos. De asiento también había, si el ojo le había cogido.
Amuéstreme cómo le hago pa' curar tanto sufrió. Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Con esto abrimos el arte, la música, la poesía para pensar la defensa por el ambiente, los problemas ambientales y cómo vincular cada vez más formas de comunicar desde el espíritu, desde el sentir, desde la vida misma. Antonio decía en ese pequeño video, la tierra no es nuestra, somos de la tierra. Los colonialistas quieren ser dueños de la tierra y ponerla a su disposición. Y somos diferentes. No queremos ser dueños de la tierra. Queremos que la tierra nos posea y queremos estar a disposición de la tierra. Es un tema que puede generar un gran debate muy profundo, pero queremos ser de la tierra. En ese sentido, estoy muy contenta de estar ahora con Alicia y con Antonio, que nos va a acompañar de manera virtual desde Brasil. Y vamos a iniciar con una primera pregunta que yo quisiera hacerles. ¿Cómo relacionan su trabajo artístico con la defensa ambiental? Si quieres, empezamos con Antonio. Antonio, bienvenido desde Medellín. Muchas gracias por estar con todos nosotras y nosotros. No escuchamos. El micrófono está apagado, Antonio. No se oye todavía. ¿No se está oyendo? ¿Ahora sí? Agora sim? Posso repetir? Estão Sí, me ouvindo? que hables. Não. Ya te escuchamos. Agora? Sí. Isso. Então, vou ficar mais próximo. Isso. Vivas, vivas, porque todas as vidas são necessárias. Ouvindo? Sí. Pronto. Como relacionar a arte com o ambiente onde vivemos? Através da poesia. Eu acho que a poesia é a conversa das almas, de todas as almas. Das almas das árvores, das almas das águas, dos astros, das almas de todas as vidas. Uma certa vez, um grupo de ambientalistas urbanos estavam questionando a vida das comunidades quilombolas e indígenas, porque diz que nós somos caçadores e caçadoras. E aí, como responder a esse questionamento através da arte? Eu respondi assim: nós extraímos os frutos nas árvores. Os colonialistas expropriam Se fue la señal. Ya.
Eh, se fue un poquito la señal. Estamos esperando a Antonio que vuelva. Colonialista. Estão me ouvindo? Oi. Estão me ouvindo? Oi? Oi, oi. Não estão me ouvindo? Oi. Oi. ¿Sí? ¿Ya volvió? Sí. Estão me Sí, ouvindo? ya volvió, sí. Então, nós extraímos os peixes nos rios. Os colonialistas expropriam os rios dos peixes. Nós extraímos a brisa no vento. Os colonialistas expropriam o vento da brisa. Nós extraímos o calor no fogo. Os colonialistas expropriam o fogo do calor. Nós extraímos a vida na terra. Os colonialistas expropriam a terra da vida. Então é isso. A poesia é, na minha compreensão, uma das mais belas defesas da vida, melhor dizendo, porque ela é a conversa das almas. É isso. Antonio nos estaba comentando que una vez unos ambientalistas urbanos les dijeron: ustedes, los indígenas y los negros quilombolos de Brasil, ¿por qué son unos salvajes, que caníbales, cazadores que cazan a otros animales? Y él dijo: ¿cómo uno responde a eso? A través del arte, de la poesía. Nosotros tenemos una relación con los animales, las plantas y con la tierra. En cambio, ustedes expropian la vida de estas plantas, de estos animales y esta tierra. Muy profundo, ¿no? Y nos pone a pensar cómo la poesía puede ser, y el poder de la palabra puede ser un vehículo para darle un sentido y poder determinar el porqué de las cosas y cómo nos diferenciamos también unos de otros. Alicia, en tu caso, ¿de qué manera tu obra artística, tu canto, tu música se relaciona con la defensa ambiental? Bueno, primero pues contarles que además de ser investigadora, yo también soy cantautora y hago parte de una agrupación que se llama Majagua Ensamble, que ahorita escuchábamos pues un fragmento de una canción. Hubo algo muy hermoso que dijo Antonio al inicio y hablaba de la poesía como la conversa de las almas. ¿Cómo podemos nosotros o nuestras almas conversar con los árboles, conversar con la tierra, conversar con todo ese entorno vivo que nos rodea? Y yo siento que el canto y la música también traen un poco esa propuesta, ¿sí? Y es, por un lado, cómo nosotros desde el arte logramos representar o logramos compartir otros discursos sobre la vida, sobre el territorio, sobre la naturaleza. O sea, también tenemos en nuestras manos esa posibilidad de contar qué queremos contar y cómo lo queremos contar. Y en el caso particular, pues como de los proyectos artísticos de los que yo hago parte y que me han movido también el alma, pues tienen esa intención, tienen ese fin, ¿cierto? Y es como presentar o compartir a través del canto y de la música otros discursos para hablar sobre la vida, sobre el cuidado y en especial sobre el reconocimiento de la sabiduría ancestral, que yo creo pues ahorita podemos conversar más sobre eso, pero considero que la ancestralidad
está directamente relacionada con ese asunto del cuidado del ambiente, de la tierra, ¿cierto? Que Antonio también lo ha dicho, al inicio en el video lo ha dicho, y es cómo en este caso desde nuestros ancestros hay una relación como de intercambio o de uso, pero no una relación de expropiación, que es muy distinta. Entonces yo siento que el arte, concuerdo también, el canto, la música también está presente ahí para que podamos encontrarnos con todo lo que nos rodea desde el alma, desde lo que sentimos, desde eso que pasa por nuestro propio cuerpo, y para tener la posibilidad de compartir otros discursos sobre lo que experimentamos y sobre lo que vivimos. Está esa posibilidad ahí presente pues en el arte y también en los proyectos pues artísticos de los que hago parte. Y lo veíamos al inicio con la canción Florianita. Me pareció tan bonita en el sentido de esos conocimientos ancestrales, esa tradición de la medicina de las plantas, que en este video tú recoges a múltiples voces, porque se ven las voces de las mujeres en los territorios, con el conocimiento del cuidado del otro, con las plantas, pero también ustedes con el ensamble Majagua, que ya están haciendo también otra narrativa desde un lugar a lo mejor más urbano también. Y me gustaría entonces un poquito que nos querías explicar un poco más, Alicia, por qué es importante para ti que a través de tu arte, que es la música y el canto, poder visibilizar estos conocimientos que nos hablan del cuidado de los cuerpos, pero también no solamente humanos, sino también a lo mejor de los no humanos y los animales. Un poquito que nos cuentes acerca de ese aprendizaje, de cómo combinas el conocimiento y el aprendizaje de otros saberes que pueden ser de cuidado ambiental con el arte y el canto y la música. Bueno, pues para poner en contexto también a quienes no conocen este territorio, pues desde donde se inspiran estas canciones, o Florianita, la canción que escuchamos ahorita, el trabajo que nosotros hemos realizado viene de un territorio que queda en el medio atrato chocuano, en el Pacífico colombiano, que se llama Pogue. Y nosotros pues venimos hace más o menos 4 años trabajando en un álbum que se llama En Aguas, y es un álbum que cuenta las historias de mujeres que habitan este territorio Pogue, y pues digamos que ahí la intención es un poco relatar desde el sonido y la música el paisaje del río, pero también la relación de las personas con su territorio, y en especial de las mujeres, y cómo también hay pues lugares de cuidado, como el caso de Florianita. Es una mujer que tiene una gran sabiduría sobre las plantas medicinales, y justamente pues aquí estamos como compartiendo esa historia de cómo todas las mujeres del pueblo le están preguntando a Florianita cómo curar los males que tienen, las dolencias, la enfermedad, pero también un poco la metáfora va hacia los males en relación a la tristeza o al dolor. Y cómo Florianita desde muy pequeña iba detrás de su tía, una mujer mayor, pidiéndole que le enseñara a curar con plantas. Ella también quería aprender. Entonces, digamos que todo este proceso yo siento que trae un gran aprendizaje, trajo para nosotros un gran aprendizaje, que tiene que ver con esa relación entre cómo hacer una metáfora del territorio desde la música y desde el arte y desde el canto, pero no el territorio como algo muerto, sino como algo vivo, que está en constante movimiento, en constante transformación, y donde hay personas que están en una relación de ida y vuelta con ese territorio, ¿cierto? Por ejemplo, en ese proceso pues, y en ese encuentro con las mujeres pogueñas hubo algo muy bonito que yo descubrí, pues que noté, y era que ellas además son cantadoras de una música tradicional del Pacífico que se llama el alabao, y
yo sentía que el canto, la textura de la voz y muchas de las palabras con las que ellas nombran su canto están relacionadas con el río. Por ejemplo, cuando el canto se fue agua abajo, es como que el canto se desafinó, por decir algo. O cuando estaban aprendiendo a cantar, se iban al lado del río donde había como mayor resonancia para escucharse, para que se devolviera el sonido y darse cuenta si estaban cantando bien o estaban cantando mal. Siempre hay una relación entre la práctica del canto y el territorio. Y cuando yo vengo como a pensar en eso que me dices, o sea, en Majagua Ensamble y en nuestro arte, yo siento que también hay una búsqueda como más allá de las letras y de las historias que cuentan las canciones, es como también nos llega una sensación desde el sonido y de la música misma de sentir ese territorio. Entonces, yo ahorita pensaba como que el arte en relación a la tierra, al ambiente, tiene mucho que ver con poder pasar por el cuerpo, esa sensación que tenemos frente a lo que nos rodea, como que nos da esa posibilidad. Y esto también me pone a pensar en el territorio de Quilombo do Sauco Curtume, desde donde nos acompaña Antonio. Y yo tengo acá unas palabras de Antonio que quisiera leerlas para que él también nos pueda hacer una interpretación, un diálogo. Él dice: me posiciono como traductor. Fui a la escuela de lengua escrita a la edad de 9 años, pero desde que comencé a hablar también fui capacitado por maestros artesanos en actividades comunitarias. Me di cuenta que para la ley somos unos ocupas, es decir, el territorio no nos pertenece. El colonialismo nombra a todas las personas como quieren para dominar. A veces hacemos lo mismo sin darnos cuenta. Los colonialistas proporcionan un nombre, pero no un apellido, porque el apellido es lo que significa poder. Cuando el Estado vino a demarcar la tierra, mi abuelo se negó y dijo: ¿cómo vamos a demarcar algo que ya es nuestro? Entonces llegaron los blancos, compraron la tierra, perdimos el derecho sobre ella. Antonio, en tu caso, en el Quilombo Sauco Curtume, ¿qué significa para ti esta conexión con el territorio y cómo lo has plasmado a través de la poesía? Então, eu fui criado ouvindo meu pai cantar repente, ouvindo os pássaros cantarem, as árvores cantarem, os sapos cantarem. Todas as vidas cantam. E eu também fui criado cantando para as outras vidas. Os pássaros cantam para si e para os demais. E eles esperam como retribuição uma outra cantiga. Por exemplo, lá onde eu fui criado, se cantava assim: eu quebro coco nandê, eu quebro coco nandê, o coco é bom nandê, venha pra cá. Eu quebro coco nandê, eu quebro coco nandê, o coco é bom nandê, pra se quebrar. Então a gente cantava para o coco, quebrando o coco. A gente canta para todas as vidas. O vaqueiro canta para o gado. Só os colonialistas que não cantam para si. Só os colonialistas pagam para ouvir cantar. Os colonialistas mercantilizaram as cantigas. E daí, a cantiga feita mercadoria não é para as outras vidas, é para quem paga. Então, uma das mais complicadas questões é transformar a arte em mercadoria.
A arte é um modo de vida, não um meio de vida. A gente canta para festejar a vida. Então, nosso território, nós ainda cantamos para as outras vidas. Nós ainda cantamos para as águas, nós ainda cantamos para as matas, ainda cantamos para os pássaros, e os pássaros cantam para nós, e as outras vidas cantam para nós. Então, um território sem cantiga, sem cantorias, é um território triste, é um território morto. Nós cantamos para nascer, nós cantamos para crescer, para viver, e nós cantamos até para morrer. Porque morrer também, para nós, é uma festa, é um passeio. Então, é isso. A vida é feita para cantar, e a cantiga é feita para viver. La vida está hecha para cantar. Yo nací, crecí cantando para los árboles, cantábamos para el coco. Los colonialistas no cantan para sí, sino para mercantilizar la vida. El arte, dice Antonio, es un modo de vida, no una mercancía. ¿Qué cosa te parece estas palabras? ¿Resuenan contigo, Alicia? ¿Qué cosa se te viene a la mente al escuchar a Antonio? Sí, varias cosas. Por un lado, pues como que me conmueve y me emociona mucho eso que plantea Antonio, porque como que casi que la respuesta viene por sí sola cuando él dice, nosotros cantábamos, no sé, quebrando un coco, las mujeres, no sé, cantan cogiendo café, o sea, como que nuestra relación con la tierra ancestralmente también ha estado mediada por ese lugar del arte, del canto, o sea, le cantamos a la tierra, pero también cantamos para nosotros mismos en esos momentos en los que estamos en relación con la tierra, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, cuando él hablaba de ese canto como un modo de vida, del canto como un modo de vida, pensaba mucho también pues como en los cantos tradicionales del Pacífico, en el alabao, ¿cierto? El alabao es un canto que quien no lo ha escuchado antes o no sabía pues de su existencia, es un canto que está presente en un momento muy importante, que es el momento de la muerte, ¿cierto? Se canta en el velorio. Y yo siento que es un canto que también como que, además de ser un canto para sí, o sea, para lograr como mantener o alivianar un poco el alma en el momento de la pérdida, también es un canto para otros, para acompañarse mutuamente en el momento de la despedida y del dolor, pero también es un canto para la persona que muere, porque es una manera de ayudarle como a llegar a otro plano de la existencia. Sin el canto no es posible que esa persona llegue a ese otro plano de la existencia. Y cuando él decía, pues como que llegan digamos los colonialistas a volverlo una mercancía, yo siento que no solo llegan a volverlo una mercancía, sino también a romper con el ciclo de esos cantos. Como que empiezan a haber momentos en los que las prácticas en las que son posibles esos cantos se pierden, se rompen de una manera muy arbitraria, ¿cierto? O sea, como que por ejemplo en el caso de Pogue, yo siento que el conflicto armado también ha llevado o ha impedido en muchos momentos ese canto, o despedir a un muerto con ese canto, pero también pienso en relaciones pues como extractivas o de un uso indiscriminado de los territorios, donde esas personas que cantaban en ese contexto rural o cierto en ese momento en el que estaban quebrando coco o cualquier otra práctica que estaba relacionada con su territorio, pues no pueden hacerlo porque ya no es posible llevar a cabo ese tipo de prácticas, ¿sí? Y finalmente pues resuena conmigo personalmente, porque yo siento que para mí también como para Antonio, ese canto es un modo de vida, o sea, está en mí también como ser humano, como mujer, como persona, como esa forma en que yo logro como relacionarme
con el mundo, ¿cierto? Entonces resuenan mucho esas palabras. Y por ejemplo, ¿qué cantas tú a veces cuando a lo mejor sientes alguna conexión con la naturaleza o con el río o con el agua? A lo mejor algo que se te ocurra que sientes que fluye, ¿qué cosa es lo que a lo mejor te conecta? Difícil esa pregunta. Una de tus canciones. Pero no, sí, yo pues creo que si no siempre es como un canto en específico, ¿cierto? Em, pero Pero bueno, por ejemplo, esta canción, siento que la canción de Florianita que escuchábamos ahorita va mucho como hacia ese reconocimiento del estar en la naturaleza, y también me gusta cantarla cuando estoy ahí, pero a mí me gusta mucho cuando estoy en ese, pues como en ese espacio, sobre todo en el agua, en un río o en el mar. Se me viene mucho a la mente el bullerengue, pues ese ritmo, los ritmos de bullerengue, no sé, como que siempre me dan ganas de cantar ese tipo de música. Hay un bullerengue muy bonito que aprendí en San Juan de Urabá, y bueno, como voy a cantar un pedacito de ese que me gusta mucho. Me han dicho que el pescador tiene fama donde vaya, que él se monta en su canoa y va tirando la atarraya. Ay, rema, rema la canoa, pa' que pueda despegar. Ay, rema, rema la canoa, pa' que pueda despegar. Y como está llena de pescado, dicen que no pesa nada. Y como está llena de pescado, dicen que no pesa nada. Ayer que me fui a bañar en medio de la laguna, cogí un moncholo grande y un boca chico con la totuma. Ay, rema, rema la canoa, pa' que pueda despegar. Ay, rema, rema la canoa, pa' que pueda despegar. Qué lindo. Gracias. Qué lindo, Antonio. Y esto me hace el arte, la música vibra uno, la siente. Y eso me hace pensar mucho en Antonio, que él habla sobre el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien, Antonio? ¿Qué significa vivir bien en este mundo actualmente? Y cómo también lo viven ustedes allá en el Quilombo. Antonio. ¿El micrófono está apagado? Então, Listo. ouvindo? Sí, ya te escuchamos. Eu estava na minha roça, de repente deu uma chuva, de repente choveu. E aí eu resolvi fazer uma poesia para a roça, dizendo assim: de repente um cheiro vadio, um cheiro de cio, cheiro de tesão. De repente um cheiro úmido, de corpos fecundos, choveu no sertão. Então, viver bem, para nós, é viver de forma compartilhada. É viver de forma necessária. É viver festejando. Se a gente vive festejando, se a gente vive em festa, a gente está vivendo bem. Se a gente não consegue festejar, a gente não está vivendo bem. Viver bem é viver em poesia, é viver sorrindo, é viver transformando
as armas em defesa. É viver cantando em todos os momentos. Aqui no Brasil, tem uma história de um quilombo chamado Palmares. Os colonialistas disseram, escreveram, contaram que destruíram Palmares, que acabaram com todo mundo em Palmares. E aí quiseram nos trazer uma tristeza, um luto, uma dor, uma memória de sofrimento. E aí, para não sentir essa dor, eu respondi com poesia. E respondi dizendo assim: fogo, queimaram Palmares, surgiu Canudo. Fogo, queimaram Canudo, surgiu Caldeirão. Fogo, queimaram Caldeirão, surgiu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. Surgiram e surgirão tantas outras comunidades que os vão cansar se continuarem queimando. Porque mesmo que queimem a escrita, não queimarão a oralidade. Mesmo que queimem os símbolos, não queimarão os significados. Mesmo que queimem os corpos, não queimarão a ancestralidade. Então é isso, viver bem é viver em poesia, é viver cantando, é viver dançando, é viver festejando. A vida precisa sempre ser uma festa. Vivir bien es vivir cantando, es vivir una vida compartida, es vivir bailando. Los colonialistas, dice Antonio, han destruido, han quemado territorios, pero a lo mejor pueden quemarlos, los símbolos, pero no los significados. La palabra de Antonio en esta poesía es justamente en esta fiesta del libro sobre las palabras, la importancia de estas palabras cuando cobran vida. Yo quisiera preguntarle a Antonio, ¿cómo lograr guardar los significados cuando han quemado el bosque, cuando han expropiado el territorio? ¿Cómo se guarda la palabra? ¿Se guarda de manera colectiva? ¿Cómo se hace para poder seguir con la tradición, con el cuidado de la vida? ¿Qué implica para la comunidad? ¿Cómo se guarda la vida? Nós vivemos de forma compartilhada com as demais vidas, com as árvores, com as águas, com os animais, com as pedras, enfim. E nós compreendemos a linguagem cosmológica. A gente guarda a palavra nas nossas memórias, na nossa ancestralidade, mas a gente guarda também a palavra na língua cosmológica. A gente... Os africanos, quando foram trazidos para esse lugar que os colonialistas chamaram de América, eles vieram de forma dispersa para que não falassem as suas línguas. E ao chegar, encontraram os povos originários, os povos dito indígenas, e conseguiram se comunicar, mesmo oralmente, falando língua diferente. Porque cosmologicamente falamos língua parecida. Os povos de cosmologias politeístas, no caso nós, povos contra-colonialistas, falamos as línguas cosmológicas e guardamos a nossa memória juntamente com as demais vidas. Muitas vezes, as outras vidas guardam a nossa memória e nós também guardamos a memória das outras vidas. Há uma confluência. Nós vivemos de forma confluenciada. Então, nós guardamos a nossa memória nas confluências.
La memoria. La memoria que se guarda oralmente, dice Antonio, pero que nos permite una confluencia de memorias. La memoria del agua, la memoria de las plantas, la memoria de estas personas que habitan, que han habitado los territorios. Resuena mucho con lo que nos contaba Alicia, de justamente la vida en los territorios y la relación con la memoria y el canto, por ejemplo. Entonces, ¿qué poder transformador puede tener el arte para a lo mejor transformar justamente o cambiar esta destrucción que estamos viviendo? ¿Cuál es el poder transformador del arte para la justicia ambiental, Alicia? Pues yo diría que, como en una respuesta muy simple, sería ayudar a sentir, como que ese podría ser como el lugar del arte, ayudar a sentir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, pues como mencionaba ahora, esa idea de cómo el arte nos ayuda como a pasar por el cuerpo, eso que sentimos, eso que vemos, eso que nos asombra, eso que nos duele, esas preguntas que tenemos sobre la existencia. Cuando uno ve, eso es pues la injusticia en relación al medio ambiente, pero también en otros contextos, a veces no sabe qué hacer con eso, ¿cierto? Y por ejemplo, ahí como que cito también a las mujeres de Pogue porque siento que son unas grandes maestras y por eso como que les cantamos también a ellas y ellas mencionaban como que su canto también buscaba lograr que esas personas que les han hecho tanto daño en relación pues específicamente a ese contexto del conflicto armado, cómo esos cantos podían lograr que esas personas sintieran el mismo dolor que ellas habían sentido, ¿cierto? Cómo poder, cómo tener un lugar, no sé si llamarlo de empatía con el otro, con la otra. Y con el arte, con el canto, pero también con cualquier otra manifestación artística, con la poesía, con la pintura, con el teatro, yo siento que siempre hay una intención y un deseo de sentir y de atravesar eso que no somos tal vez capaces de atravesar de otra forma, pues está ahí la metáfora, ¿cierto? Y otra cosa, quería como volver sobre algo que dice Antonio en el video, yo lo escribí porque se me iba a olvidar, pero al final del video en el que presentan a Antonio, él al final dice que la forma en que podría responder a la pregunta es con un poema y todo el tiempo como que nos ha respondido las preguntas en forma de poesía, que eso me parece muy, muy valioso. Y él dice, nós não queremos ser os donos da terra, nós queremos ser que a terra seja dona de nós. Nós nascimos do ventre das mulheres para viver no colo da terra, e nós nascemos no ventre da terra para viver no colo da ancestralidade. É isso. Y ahí él está hablando de, pues, cómo nosotros no queremos ser dueños de la tierra, queremos que la tierra sea dueña de nosotros. Nosotros nacemos del vientre de las mujeres para vivir como en el arrullo, como en los brazos de la tierra. Y nacemos del vientre de la tierra para vivir en el arrullo o en los brazos de la ancestralidad. Y para mí fue muy revelador pues esas palabras de Antonio, porque es también una respuesta muy bonita como a cómo responder a estos momentos en los que ahí se sienten angustia, vacío, no sabemos qué hacer, y una de las respuestas también es la ancestralidad, o sea, toda esa sabiduría que está presente en nosotros mismos y que está presente en todas esas personas que nos anteceden, en este caso que está presente
en las mujeres negras de Pogue que tienen una sabiduría y un conocimiento muy grande sobre el río, sobre el clima, sobre los tiempos y los ciclos de la vida, pero también sobre las plantas, y casi que es como un diálogo, una conversación con ellas para sanar, ¿cierto? Entonces yo creo que otra forma en la que el arte interviene en todo eso es intentando compartir ese saber, llegar a otras formas, porque yo me preguntaba, pues, no sé, en todas esas preguntas que nos hacemos respecto a esa injusticia ambiental, también está investigar o escribir un libro o hacer como utilizar otro tipo de discursos de pronto más académicos, o la publicidad, hacer una campaña para el cuidado de la tierra y demás. Pero lo que pienso a veces es que esos lugares no siempre nos ayudan a sentir lo que pasa. Entonces yo creo que el arte sí tiene ese lugar, ayudarnos a sentir, porque sintiendo lo que le duele a la otra persona, sintiendo lo que le duele a la tierra, pues yo creo que es muy difícil que nos vayamos contra ella, por decirlo así. O sea, que tengamos acciones que vayan en contra. ¿Tú qué piensas, Antonio, sobre este poder transformador del arte, de la poesía, del canto, en temas, por ejemplo, de la justicia ambiental? Então, todos os povos de cosmovisões politeístas vivem de forma compartilhada com todas as vidas que existem, não no universo, mas no diverso, na diversidade. Nós nos sentimos um ou uma. Aliás, um e uma, não é um ou uma, um e uma. Nós não nos sentimos únicos e nem únicas. Nós nos sentimos um porque um faz parte de uns. Nós nos sentimos umas porque uma faz parte de umas. Então nós somos a unidade, não a unicidade. Dizendo isso para dizer que a arte é um compartilhamento de vivência. Ninguém faz arte sozinho. A gente faz arte comunicando com as outras vidas. Para se fazer um tambor, se precisa de uma árvore, se precisa também da pele de um animal, embora isso pareça violento, mas se a gente analisar pelo outro lado, se a gente analisar que isso é um compartilhamento, para a gente fazer um birimbau na capoeira, precisa de uma verga, precisa de uma madeira, mas também precisa de uma cabaça, mas também precisa de um ferro para talhar a madeira. Então, tudo isso é um compartilhamento. A arte não é feita só pelos ditos humanos. A arte é um compartilhamento de vidas. É um compartilhamento de modos de ser, de fazer, de sentir, de ouvir, de dizer, enfim. Então, a arte é um compartilhamento de sentimentos, é um compartilhamento de vibrações. Então, nem só os humanos fazem arte. Só os humanos transformam a arte em mercadoria. Isso que é grave. E não todos os humanos colonialistas. Só os colonialistas fazem isso. Mas a arte é isso. O poder a arte tem o poder nem de transformação. A arte tem o poder de compartilhamento, de vibração, de integração, de cooperação. A arte é isso. A arte é a vida. Eu tenho dito que a história contada só por um lado é ficção. Mas também a história sem ficção seria insuportável. Então a arte tem que estar presente até na história. A arte tem que estar presente em tudo. Sem arte, não há vida. Há coisas. Então é isso.
uno se queda con ganas de seguir escuchando a Antonio, y yo quisiera resaltar que aquí también hablar en múltiples lenguas es también una situación que nos permite abrir nuestras mentes, abrir también nuestra capacidad de sensibilidad, de prestar atención. Y el portugués y el español nos han acompañado en esta tarde. Como decía Antonio, el arte es compartir, es colectivo. No se puede hacer arte ni siquiera sin otros seres humanos, sino que necesitamos también al árbol para hacer los tambores, la madera, los instrumentos que utilizamos, las materias, los materiales, todo es compartido. El arte es un compartir, es una cooperación, es la vida misma. En ese sentido, si uno diría cuál es el papel transformador, es que el arte es lo que nos permite seguir reproduciendo la vida en este planeta. Yo quisiera, que ya estamos un poco llegando a su fin en esta conversación, nos quedan unos minutitos, pero quisiera abrir la palabra para la audiencia que nos está acompañando. Si tienen alguna de ustedes, algún comentario, alguna pregunta que hacerles a Antonio y a Alicia, sería bastante conmovedor también poder hacer ese diálogo con ustedes. Entonces doy ahora la palabra para ver si alguna de ustedes allá hay una, si quieres te puedes acercar para poder darte el micrófono o te lo pasamos para que... Dice Antonio, dice aquí, ¿cómo te llamas? Aide. Dice Aide que eres un sabio, que está muy conmovida por tenerte acá, que muchas gracias por tu participación. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? Que es una oportunidad también muy bonita de estar por aquí. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Excelente espacio, excelente compañeros pues para conversar. Solamente algo muy pequeño. ¿Cuál sería la relación que podríamos armonizar entre nuestros ancestros, pues, o los que ya traen ese conocimiento ancestral con los colonizadores, que siento que no se van a exterminar nunca? Entonces, ¿cómo ir como a ese punto medio de poder armonizar esa relación? Antonio, no sé si escuchaste, pero lo vuelvo a repetir. Una pregunta es, ¿cómo hacer para el diálogo entre colonizadores y conocimiento ancestral? ¿Es posible un diálogo, una posibilidad de comprensión o de armonización? Decía, te escuchamos. Então, eu vivo na mata. Eu sou vizinho das serpentes, das cascavéis. Eu sou vizinho das onças. Eu sou vizinho de diversos animais, de diversas vidas. E a gente consegue se comunicar, se respeitar e compartilhar o território. Da nossa parte, da parte dos povos quilombola, da parte dos povos indígenas, é possível conversar com o colonizador na fronteira, sem atravessar a fronteira. Porém, os colonizadores é que não têm capacidade de conversar conosco. Os colonizadores, por serem únicos, por serem mono, eles têm medo de tudo que é diverso. Os colonizadores sofrem de uma doença chamada cosmofobia. Cosmofobia é o medo do cosmo, é o medo das outras vidas. Mas para nós, sim, nós somos capazes de conversar com todas as vidas, inclusive com os colonizadores. Eles é que não são capazes de conversar conosco. Mas se eles, um dia,
aprenderem a dialogar, com certeza haverá não uma harmonia, mas um respeito. Dá para viver na fronteira con mucho respeto. Sí, decía Antonio que ellos hablan, conversan con las plantas, conversan con los animales, con el territorio y podrían conversar con los colonizadores en la frontera, pero los colonizadores se creen únicos y muchas veces no pueden hablar con los pueblos indígenas, con los pueblos negros, afrodescendientes u otros, pero ellos están dispuestos a hablar. Y si algún día los colonizadores abrieran un poco esa capacidad de escucha, ellos también están dispuestos a hacer esa conversación y ese diálogo de respeto, a lo mejor de respeto, pero a lo mejor también con la diferencia, ¿no? ¿Algún otro comentario o pregunta? Por aquí tenemos una más. Buenas tardes. Para Alicia, quería preguntarte cómo has fusionado o en qué ha contribuido tu faceta de cantautora con tu rol de investigadora. ¿Cómo has fusionado esas dos? Gracias. Pues yo creo que como que es algo que puede ser completamente afín, porque cuando uno investiga, pues como que lo más básico, digamos, de investigar es tener una pregunta o una curiosidad, más que una pregunta, tener curiosidad, querer saber algo. Y eso implica el asombro, pero también implica la sensibilidad, ¿cierto? Y pues en el caso mío, pues como esa experiencia que ha llegado hasta este relato de enaguas y de la música, creo que casi que fue surgiendo como el río mismo, ¿cierto? Como que yo conocí ese territorio, iba como con curiosidad, llegué muy, digamos, como asombrada con lo que había visto y como que esa relación o ese deseo de aprender y de conocer me llevó a querer expresar de alguna manera eso que había visto y había sentido, pero era tan fuerte como lo que me había ocurrido en ese momento que la forma en que encontré para expresarlo estaba cantando, estaba en el canto, ¿cierto? En estas canciones. Y yo siento que pues esa relación es completamente compatible, pues el arte y la investigación, porque la investigación también, pues si uno va un poco más allá de los estándares, la investigación es pura sensibilidad y el arte también. Pues para uno dejarse como empapar y envolver por un lugar o por un grupo de personas o por una situación, en fin, es necesaria esa sensibilidad con las otras personas, con lo otro, con lo desconocido. Tiene que existir eso que Antonio está nombrando, como que ese deseo de conversar. Sí, o sea, como que si yo quiero investigar, tengo que tener ganas de conversar. Y esas conversaciones son las que llevan a la creación, básicamente. Pues ahí uno acaba creando y en el caso particular, a veces para mí la forma de contar eso que me emociona y que me mueve, pues está cantando, ¿cierto? Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Quisiera darles como la última palabra a nuestros poetas, a nuestra cantautora, para que nos puedan despedir, a lo mejor con un cantito, con una poesía, y de esa manera también irnos con ese sentimiento. Entonces, Antonio, ¿qué nos dejas como palabras de cierre que quisieras compartir con todas y todos nosotros? Então, quando nós falamos tagarelando,
Quando nós cantamos desafinado, quando nós dançamos descompassado, quando nós pintamos borrando os desenhos que fizemos enviesados, não é porque estamos errando, é porque não fomos colonizados. Gratidão, viva, viva, porque todas as vidas são necessárias. Viva, viva, todas las vidas son necesarias. Alicia. Estaba la Florianita sentada a la orilla del río, pensando mamá en qué cura para esos males que había oído. Cuando estaba jovencita de su tía había aprendido las ramas para recoger y hasta el tiempo del cocío. Que baño de pies decía, de cabeza para los fríos. De asiento también había, si el ojo le había cogido. Amuéstreme cómo le hago para curar tanto sufrido. Uno se muere y no lleva nada de lo que aprendió. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá y cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá para curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá, cuánto voy a esperar. La mandaba Florianita la hierba a recoger. Se iba con su vasijita y su machete para aprender. Cuando se vaya pa'l monte no se le olvide traer la malva y el hilo tropo y la matica de escancel. Ay, cómo le hago mamá pa' curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá y cuánto voy a esperar. Y así poquito a poquito Florianita fue aprendiendo a curar todos los males de la gente de este pueblo. Y si con esos antiguos usted no se ha mejorado, Doña Juana y la verbena lo van a dejar curado. Ay, cómo le hago mamá pa' curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá y cuánto voy a esperar. Ay, cómo le hago mamá pa' curarme de este mal. Ay, cómo le hago mamá y cuánto voy a esperar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, por escuchar, también por escucharnos. Muchas gracias a Antonio, que efectivamente siento que es un gran maestro, y gracias a Denise. Y pues que no se nos olvide eso, que también están ahí nuestras ancestralidades para enseñarnos muchísimas cosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Gracias, Alicia, y a todas y todos ustedes. Que sigamos cantando, bailando y cantando y siguiendo la poesía. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. A Antonio, saludos desde acá, desde la ciudad de la eterna primavera. Gracias por acompañarnos. En breves instantes, a las 6:30, tendremos aquí también otro evento para celebrar nuestra diversidad, nuestra pluriculturalidad. El evento se llama Preservación de Lenguas Indígenas, una afectación más del conflicto armado. Tendremos a la investigadora e indígena del pueblo Nasa, Florelia López, con Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sigan disfrutando de la programación de la fiesta. Recuerden descargar la aplicación Eventos del Libro Medellín, disponible para Android y dispositivos iOS. Ahí encuentran la versión más actualizada de nuestra agenda cultural. Conozcan además los otros espacios de la fiesta distintos al Orquideorama. Caminen, tenemos programación hasta las 9:30 de la noche, venta de libros, comida, artesanías. Esta es una fiesta del arte y la cultura y estamos celebrando 15 años, felices de volver a vernos reunidos después de la pandemia. Bueno, todavía en medio de ella, pero saliendo de este momento, digamos, difícil para todos como humanidad. Sin embargo, felices de estar celebrando 15 años de libros, letras y muchos más eventos.
Nos vemos en un rato. Estaba la Florianita sentada a la orilla del río, pensando mamá en qué cura pa' esos males que había oído. Cuando estaba jovencita de su tía había aprendido las ramas para recoger y hasta el tiempo del cocido.